si se ven células. Para que si se vea ven- duplicado. Perdóname por Se favor. sabe si eso ocurrió. Tengo 3 horas tratando de hacer trabajo y no me deja. Porque hubo una migración de ¿Estás aquí? células al tejido. Sale una. Por eso es que es importante. Pero eso se quita de color para acá. Bueno, a ver si eres host ya. Si no eres Melanie, te pongo. Ya coloqué a grabar. Un córnea. Ok. Interesante porque como la córnea se repara como si siendo la córnea. Mari, trata de poner de co-host Ana. O de host. Sí, otra vez se ve la vista del moderador. No, pero no importa, ahí lo pones simplemente acá, quitas la vista del moderador. Seguimos. Ya estamos casi. Ana, por ejemplo, vamos, pongamos Ya, botón derecho. inflamación aguda, inflamación crónica. Una palabra, me van a decir una palabra que tenga que ver con inflamación aguda. Tenemos aquí estereotipada. Presencia. Exacto, polimorfo-nucleares. Entonces, eso sería en general una respuesta estereotipada. No puedo grabar, dile a ella que me haga. Ya estamos listos. Yo estoy grabando, Ana, tranquila. Ah, ok, dale. Buen día. Entonces, la célula, eso es importante. Como aguda, la célula es polimorfonuclear. Ustedes van a ver que esa célula es la que va a producir una serie de cambios en la morfología de un tejido que tiene una inflamación aguda. Antes de empezar, una palabra, una o dos palabras, son inflamación crónica. Una palabra que denote inflamación crónica. Macrófago. Linfocito. Pueden decir otras partes. Había otro tipo de células que eran las de granulación. ¿Perdón? Bien. Antes de comenzar, voy a recordar 3 palabras. Granulocito, granuloma, tejido de granulación. Granulocito. ¿Qué es un granulocito? Es una célula que contiene gránulos en citoplasma. Entonces tenemos tipos de granulacitos, polimorfonucleares, eosinófilos, basófilos, granuloma. ¿Qué es un granuloma? Un tipo de inflamación que denota, que dice que hay una inflamación crónica. Luego vamos a ver los componentes. Y tejido de granulación. ¿Qué es un tejido de granulación? Es una fase de proceso de rotación. Es una fase, pero es un tejido que va a formar finalmente, que va a ser el proceso de reparación. Eso es muy frecuente que en la práctica clínica, ustedes como oftalmólogos digan, el paciente, eso que tiene en la superficie ocular, es un granuloma. Eso lo dicen en oftalmología, eso lo dicen en cirugía general, es un granuloma. Pero realmente, cuando el médico clínico está diciendo es un granuloma, no es un granuloma, porque no es una inflamación crónica que puede estar formado, ser un granuloma unitario, un cuerpo extraño. Entonces voy a ir. Tejido, realmente, cuando ustedes ven algo en la conjuntiva, se están refiriendo a un tejido de granulación, porque muchas veces hubo un proceso en esa conjuntiva que llevó a un tejido de granulación, salvo que sea, no sé si pasa la situación, si ocurre, mejor dicho, que haya en el ojo un cuerpo extraño y haga un granuloma. Si hay un cuerpo extraño en conjuntiva, en ese caso sí hablamos de granuloma.
vamos a ver en el transcurso. Si ocurre, por ejemplo, cuando Sí, pero entonces hay que diferenciar qué es un tejido de granulación desde el punto de vista histológico de un granuloma. Eso para fines de donde estamos ahorita, pero si ustedes quieren seguir diciendo que es un granuloma, pero ya saben que no es un granuloma. Ya definimos la inflamación como una reacción tisular, como una respuesta ante una noxa en un tejido vascularizado. La inflamación puede ser aguda y crónica. Entonces, la inflamación es un mundo, la inflamación es un proceso que es beneficioso, pero en ciertas patologías, en ciertas enfermedades, puede constituirse en un proceso negativo para el organismo. Entonces tenemos que requerimos de que haya vascularización y vamos a recordar las células que están viajando por el torrente sanguíneo. Entonces tenemos leucocitos polimorfonucleares, linfocitos, monocitos, plaquetas. Entonces tenemos factores del complemento. Miren, tenemos el eosinófilo y el basófilo. Esos son los granulocitos, como recordatorio. Luego tenemos en el tejido células, tenemos el macrófago. El macrófago. Cuando el macrófago está en sangre, tenemos que el macrófago está aquí, está en sangre, y cuando está en el tejido lo vamos a llamar histiocito, pero realmente el histiocito es un macrófago. Tenemos el macrófago, fibroblasto, la célula, el mastocito, y en la matriz celular vamos a tener fibras elásticas, fibras de colágeno, proteoglicano. La composición del vaso, músculo liso. Entonces, van a ocurrir, para que se dé el proceso de inflamación, deben ocurrir cambios hemodinámicos, fenómenos celulares y mediadores químicos. Esto de los mediadores químicos son muchos nombres, vamos a recordar algunos, pero este es un proceso que es complejo y no es la finalidad de esta actividad. Pero sí es bueno que ustedes sepan, recuerden, porque ustedes lo saben. Entonces vamos con los cambios hemodinámicos. Bueno, normalmente tenemos como decía Alejandra, estaba afectada la microvasculatura, tenemos las arteriolas, vénulas, en una unión habitual. Entonces, hay cambios en el lecho vascular. Inicialmente hay una vasoconstricción inicial muy corta, pero luego tiene que ocurrir una vasodilatación. ¿Para qué? Para que salgan células del lecho vascular, se vayan a los tejidos y entonces va a haber un aumento, hay una dilatación, tanto arteriolar como de las venas, aumenta el flujo sanguíneo y salen las células, migran los neutrófilos por factores que los atraen y empieza a verse un proceso que es muy frecuente en la inflamación, como es el edema. Cuando vemos acúmulo de líquido en el espacio intersticial, hablamos de edema. Cuando observamos dentro de la célula que aumenta su volumen, hablamos de tumefacción celular. Pero cuando estamos hablando de inflamación en general, el término, ustedes van a ver que el término tumefacción se traduce en tumor. Entonces, en este caso, no es una neoplasia, sino una tumefacción.
Cuando aumenta la permeabilidad vascular, vamos a ver tres términos. Olvidémonos de esto de fisiología, que presión hidrostática, coloidosmótica, de las proteínas. Eso es muy bonito, pero vamos a dejar fisiología que de pronto nos trae buenos recuerdos, ¿no? Entonces tenemos trasudado, exudado y edema. Yo no sé si ustedes en oftalmología utilizan estos términos. El paciente tiene la conjuntiva, tiene edema de conjuntiva, o eso pudiera ser un trasudado, exudado. ¿No utilizan esos términos? Bueno, ya sabemos que edema es cuando está el líquido en el espacio intersticial. ¿Qué va a definir si un líquido, producto de la inflamación, se llame trasudado o exudado? 20 puntos. La presencia de células. En teoría, un trasudado es prácticamente plasma. Y exudado es cuando aparecen células, cuando aparecen componentes que estaban en el lecho vascular y se fueron migrando. Muy bien. Luego vamos a ver que de acuerdo a las características de este líquido vamos a tener patrones morfológicos de la inflamación. Eso sí es interesante que lo tengan cuando vean. Entonces, luego vienen acontecimientos celulares. Esto es muy bonito para cuando estamos en AP y factores. Son términos para al momento de evaluar, pero no es con mala fe, sino que se necesita saber. Y esto me trae muy bonitos recuerdos, porque las primeras clases, esto que yo les estoy dando a ustedes, es la anatomía patológica básica que después nos va a servir de sustrato para los diferentes procesos en los diferentes órganos. Entonces tenemos que hay estímulos, entonces empieza la célula, esta célula se margina, luego ocurre un rodamiento, se pavimentan, se adhieren por sustancias, integrinas, selectinas, y van en un proceso muy dinámico dentro del vaso para que esta célula, ¿cuál es esta célula? El polimorfo nuclear salga donde normalmente él vive. Yo me siento como un polimorfo nuclear. Yo vivía en Mérida y me tuve que venir aquí rodando por un camino. Me pavimenté, dormí. ¿Qué no hice yo en el viaje? Yo les cuento. Y finalmente migré, porque me atrajo algo muy grande, que es, estaban aquí y me sacó. Siempre para mí es bien satisfactorio dar clase. Les agradezco tanto que me hayan movido el esqueleto, ¿no? Porque les cuento que en estos días no he hecho mucho ejercicio por la pandemia, siempre camino, estoy activa, pero estoy contenta con todo y que tengo que levantar muy temprano. Entonces, hay factores que me atraen, quimiotaxis, y bueno, empieza todo el proceso. Si estoy saliendo, ¿qué está pasando? Va a haber, también se van a activar los macrófagos que decía Cintia, y es un proceso muy dinámico, muy bonito. Cuando los vemos en el tejido, vamos a ver la presencia de polimorfonucleares, pero en ese proceso de movimiento no solamente salen polimorfonucleares, también salen otros factores, otras sustancias. Entonces nosotros vamos a ver que hay polimorfonucleares, pero puede haber una malla, que es la fibrina, y pueden haber otras células en todo el proceso. Pero entonces, ya cuando nosotros vemos polimorfonucleares, nos estamos imaginando que va a surgir allí una inflamación aguda. Bueno, ustedes como clínicos vamos a tener unas características de la inflamación y son los signos
famosos de Celso o Celsius, que fue un señor romano, así como yo les decía que los egipcios fueron indiferentes con el proceso de la anatomía patológica, de buscar las causas de la muerte, los romanos sí participaron, tuvieron una participación en la historia, y un señor que se llamaba Celso, que no era médico, investigó e hizo una serie de publicaciones y observaciones. Entonces tenemos rubor, calor, tumor, dolor y pérdida de la función. De estos la tumefacción se produce por un aumento de la permeabilidad vascular, calor también por dilatación, dolor, el efecto sobre las terminaciones nerviosas locales y la pérdida de la función, todas las anteriores. Esa pregunta tan antipática, ese ítem, todas las anteriores. Eso no debe ir en un examen, todas las anteriores, porque si son todas las anteriores, ¿para qué estamos preguntando? Pero ustedes saben cómo es al momento de evaluar, ¿no? Yo no les voy a preguntar, un ítem no va a ser todas las anteriores. Antes de seguir, yo quisiera evaluarlo, que nos fuéramos como Parque del Este. Yo más bien les preguntaría, o iría al jardín botánico a preguntarles sobre las palmas, sobre las plantas. Sería más bonito una evaluación de eso. ¿Ah? Pudiéramos ir y ahí yo los evalúo y voy anotando. Entonces tengo inflamación aguda, cambios vasculares, acontecimientos celulares. Bueno, la marginación, rodamiento, todo el proceso de adhesión, esto es un repaso. Y entonces hay quinotaxis, fíjense cómo la célula va migrando, todos los factores del complemento, las interleuquinas. Este es un mundo apasionante de la inmunología. Allá en Mérida no les gusta mucho a los residentes la inmunología porque es un tanto abstracta. Y luego ocurre, tenemos las bacterias, el proceso de fagocitosis. Claro, pero todos los residentes allá ven. Todos los residentes ven inmunología, por eso le digo que los residentes de Mérida, no de la oftalmo, de todas las disciplinas, no quieren mucho la inmunología, pero hay que saber inmunología para un futuro. Los eventos celulares con el microscopio electrónico, fíjense cómo ocurre la adhesión, la transmigración, diapedesis, requiere la activación de las moléculas de adhesión del neutrófilo. Ajá. Vamos a recordar algo sobre la quimiotaxis, que hay una locomoción orientada por un gradiente químico, hay factores quimiotácticos, entonces vamos a tener componentes del sistema de complemento. Aquí me parece interesante que recuerden que hay productos de la vía de la lipoxigenasa, los leucotrienos, citoquina, y tenemos como una causa exógena de la quimiotaxis los productos bacterianos, pero aquí leucotrienos, porque ustedes son unos expertos en farmacología ocular, yo sé que ustedes manejan mucho patología ocular y en otro momento
Entonces, en el espacio extravascular, el neutrófilo detecta gradientes de concentración de sustancias quimiotácticas y orienta su migración para acercarse a la fuerza del gradiente. Luego hay una activación leucocitaria, se producen metabolitos del ácido araquidónico a partir de fosfolípidos, se libera calcio, hay una desgranulación y secreción de enzimas lisosomales. Aquí empiezan a tener un protagonismo importante los lisosomas, y hay una modulación de los procesos de adhesión como recordatorio. Entonces, luego va a ocurrir la fagocitosis, que es lo ideal, que si entra una partícula extraña, el neutrófilo lo englobe, lo digiera, y el neutrófilo tiene enzima, se produce un cuerpo que es el fagolisosoma. En la fagocitosis hay reconocimiento y fijación, englobamiento, destrucción y degradación. Esta es la parte más abstracta de la anatomía patológica. Se reconoce, se fija, hay una oxonización. ¿Recuerdan qué es eso de la oxonización? El polimorfo nuclear presenta una porción del antígeno en su membrana para que el sistema inmune produzca anticuerpos contra él. Muy bien, la oxonización es una sustancia que haga atractivo al polimorfo nuclear, haga atractivo al antígeno para fagocitar. Muy bien. Hay un englobamiento, se emiten pseudópodos, se forma una vacuola, hay una destrucción y una degradación dependientes del oxígeno. Estos son aspectos. Entonces, en la fagocitosis va a haber un consumo de oxígeno, glucogenólisis, se oxida la glucosa, se producen iones. Estos iones, hay una peroxidación que contienen, bueno, todo el proceso lo que va a llevar es a destruir las bacterias. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces hay una destrucción de bacterias independiente de oxígeno, que son procesos inherentes al neutrófilo. Aquí esta enzima que está con C será la enzima que conocemos con Z. Pregunto. Puede ser que debe ser que esté en otro idioma, seguro que está en portugués o algo así, porque enzima en español es con Z. Pero está encima. Puede estar encima. ¿Será que está encima? Ahí en ese caso encima les voy a hacer una pregunta. Encima, desde el punto de vista gramatical, ¿qué palabra es encima? ¿Será un adverbio? ¿Será una preposición? Una preposición. No es una preposición, es un adverbio de lugar. Porque las preposiciones, les recuerdo, son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, con H, hacia, por, sin, sobre, tras. No es una preposición, es un adverbio de lugar. Entonces, ¿dónde se originan los mediadores químicos? En el plasma, son las formas, hay formas precursoras que deben ser activadas. En las células están presentes en los gránulos, en las células sanguíneas, neutrófilos, monocitos, mastocitos, en las células mesenquimales, endotelio, músculo liso, fibroblasto, en las células epiteliales. Generalmente realizan su actividad biológica uniéndose a receptores, pueden estimular liberación de mediadores, pueden actuar sobre uno o múltiples tipos de células. El efecto puede ser diferente de acuerdo al tipo de célula o tejido.
la mayoría tienen corta duración y pueden producir efectos perjudiciales. Bueno, vamos a recordar aquí, alguien que lea por favor esta. Son los mediadores químicos de la inflamación. Tendremos dos grandes grupos, los mediadores celulares y los mediadores de origen hepático. Dentro de los mediadores celulares, vamos a tener mediadores preformados en los gránulos de secreción, donde los mediadores que secretan van a ser la histamina, que su origen está por los mastocitos, los basófilos y las plaquetas, la serotonina, que se origina de las plaquetas, y enzimas lisosomales que van a estar presentes en los neutrófilos y macrófagos. Luego también tenemos unos mediadores que van a estar recién sintetizados, tipo prostaglandinas, leucotrieno, factor activador de plaquetas, especies activadas de oxígeno, ansiolítico y citocina. Estos van a originarse en los leucocitos, las plaquetas, los macrófagos, y pues todos van a formar parte de este tipo de mediadores. Dentro de los mediadores químicos de origen hepático, la fuente principal va a ser el hígado y van a ser los denominados mediadores plasmáticos, donde tendremos todos los sistemas de la activación del factor 12, que va a formar parte del sistema de las cininas o bradicininas, sistema de la coagulación y fibroanálisis, dentro de toda la cascada de coagulación. Y también tendremos todos los mediadores que forman parte de la activación del complemento, toda la C, que se denominan anafilatoxinas y los complejos de Arqueología. Gracias. De pronto, les pueden preguntar, menciona algunos mediadores de la inflamación, y si recuerdan la función, escriben. ¿Qué hacen? Pudiera servir de algo en la vida, ¿no? Aminas vasoactivas, tenemos la histamina, la serotonina, proteasas plasmáticas, el sistema de complemento, el sistema de las cininas, el sistema de la coagulación, y metabolitos del ácido araquidónico, prostaglandinas y provençal. Esto más que todo tiene importancia en la esfera de la farmacología, ustedes como clínicos, y recordar, bueno, que es más que todo la histamina, lo que hace la histamina, si es vasoactiva, entonces produce vasodilatación. Entonces tenemos vasodilatación. ¿Quiénes van a producir vasodilatación? Prostaglandinas, oxidonítico, histamina, aumento de la permeabilidad vascular, aminas vasoactivas, las porciones C3 y C5, la bradiquinina. A ver si, ¿qué otro efecto tiene la bradiquinina, además de aumentar la permeabilidad vascular? A ver si recuerdo. La bradiquinina produce otro efecto. Produce dolor. Leucotrieno, sustancia PAF, no sé lo que es esa sigla, sé de PAF de la función de aguja fina, pero ese no lo recuerdo. ¿Cómo? O sea, Factor activador plasminoso. Muchas gracias. Están las siglas en inglés. Está bien. Luego, para que ocurra la quimiotaxis, reclutamiento y activación leucocitaria, tenemos que cuando está activo el complemento 5, los leucotrienos, quimiosina, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, productos bacterianos, fiebre. La fiebre la produce la interleuquina 1, el factor de necrosis tisular, dolor, prostaglandinas y bradiquinina. Lesión tisular. ¿Quiénes producen lesión tisular? Las enzimas lisosomales de neutrófilos y macrófagos, metabolitos del oxígeno y óxido nítrico. Entonces hay unos tratamientos que evitan la lesión celular. ¿Cuáles son, después que ocurren todos estos eventos, que ocurren los eventos vasculares, los eventos celulares, que ocurre la quimiotaxis, la fagocitosis? Vamos a ver cuál es la evolución de la inflamación aguda.
¿Qué es lo ideal que ocurra después que hay un proceso inflamatorio, Luis? ¿Qué es lo ideal que ocurra después de un proceso inflamatorio agudo? El tejido que es normal, o sea, hay una lesión, va a haber una cicatrización, va a haber la cura de la herida, va a haber la resolución del cuadro inflamatorio, para volver a la normalidad. Muy bien, entonces, si mucho, lo ideal es que ocurra la resolución, se resuelvan los problemas. Eso es lo ideal que pase en Venezuela, que se resuelva, que pase algo bueno. Y está pasando algo bueno. Luego puede ocurrir una supuración, una organización y una inflamación crónica. Vamos a ver. Tenemos que hay un daño por un infarto, por toxinas bacterianas, por toxina, por trauma. Ocurren todos los procesos que hablamos, la inflamación aguda, y lo ideal es que haya una resolución donde vayamos a la función normal, hay un reemplazo de las células dañadas y que se estabilice el proceso, resolución. Eso es lo ideal. Pero si no ocurre eso, ocurre esta vía, que es que se produzca mucha pus, porque como decía, salen neutrófilos en grandes cantidades, y cuando hay en un tejido gran cantidad de neutrófilos, de polimorfonucleares, estamos hablando de un acceso. De acceso al conglomerado de células. Pero también con esas células, como hay liberación de enzimas, liberación de sustancias, hay factor de necrosis tisular, se destruye tejido, entonces vamos a tener polimorfonucleares, fibrina, tejido necrótico. Todo eso constituye la formación del pus. Pero desde el punto de vista morfológico, nosotros no vamos a decir una inflamación es purulenta, pero en la descripción vamos a decir que hay un acceso. Entonces, después que se produce esto, hay un proceso de sanación que nos puede llevar a la formación nos va a llevar a que ocurra una fibrosis. Después que ocurre el acceso, tenemos que resolver ese problema y entonces va a haber una fibrosis. La inflamación aguda, si no se resuelve, progresa a la inflamación crónica, empieza a ocurrir proliferación de nuevos vasos. Angiogénesis no es más que la proliferación de vasos que se forman de nuevo, vasos neoformados. Infiltrado mononuclear, ya no hablamos de polimorfonuclear, sino mononuclear, y nos puede llevar a la fibrosis con la producción de una cicatriz. ¿Se acuerdan de Scarface? Entonces, procesos virales, infecciones crónicas, la persistencia de un daño, de una injuria, nos lleva también enfermedades autoinmunes. A veces tenemos enfermedades autoinmunes que desde nacimiento el proceso es crónico. En Mérida la gente dice que cuando algo se forma desde el principio, dice el paciente, yo tengo eso de nación. Tiene que ver con nacimiento, pero es un proceso que es antiguo. Entonces, la inflamación, a veces la inflamación crónica de nacimiento, ella es crónica. Hay muy poca evolución en el proceso agudo. Eso lo vamos a ver cuando veamos inmunopatología. La resolución, como decíamos, hay una restauración completa, una vuelta a la normalidad. La muerte celular es mínima. El daño tisular en el órgano es un órgano que tiene capacidad de regeneración.
hay una destrucción rápida del agente causal y aún hay un drenaje vascular efectivo. Eso es lo ideal. Pero como les decía, si hay producción de muchos neutrófilos, fíjense aquí, vamos a ver aquí, dice mezcla de neutrófilos vivos muriendo. Yo creo que esta es la mayor asociación a los venezolanos. Estamos vivos, pero estamos en un proceso, Dios nos salve. Y muertos, ese vivo muriendo me surgió. Vamos a hacer un proceso dialéctico. Neutrófilos vivos, falta una coma. Gracias, Rubén. Me resolviste el dilema que tenía. Neutrófilos vivos, coma, muriendo y muertos, bacterias, detritus celular y en ocasiones glóbulos lipídicos. Para que ocurra la supuración, tienen que estar el estímulo persistiendo, agentes infecciosos, membrana piógena. Esta membrana piógena no es más que la producción de fibrina. Entonces, de una vez les digo, la única membrana que se llama membrana es la membrana celular. Cuando aparece una estructura que puede ser una membrana, se llama pseudomembrana, es lo correcto. Por ejemplo, en la difteria es una inflamación que cursa por el depósito de una pseudomembrana, y eso es un criterio para los médicos de si puede ser una difteria aparte de otra sintomatología. Entonces, ocurre un absceso, importante. Absceso se escribe A-B-S-C. No con 2C, acceso. Hay órdenes que dice el paciente tuvo un acceso con 2C y una S. Eso es un acceso de tos. Pero acceso se escribe así. Yo sé que ustedes no son el caso, porque ustedes son de abajo, y abajo no, yo sé que no van a escribir acceso con 2C. Pero lo van a escribir porque comienza a la tos. Aunque no saben la imagen que yo tengo de los residentes de abajo. Yo pensaba que ibas a decir que no sabes lo que has leído en las... Sí, yo dije lo que le ha tocado ver. No, yo he visto muchas cosas, vi Licomé chiquita, y les cuento. Eso puede ser motivo de otra disertación. La organización, cuando hablamos de la organización de un proceso infeccioso, entonces ustedes van a ver trombo organizado, la inflamación está organizada, son términos de anatomía patológica. Cuando hablamos de la organización de un exudado, de un proceso inflamatorio, vamos a pensar que está inmerso un tejido de granulación. Empiezan a llegar neutrófilos, pero también hay factores de plasminógeno, factores que atraen el fibrinógeno. El fibrinógeno va a formar fibrina, y en un tejido donde hay mucha fibrina se empiezan a salir factores que atraen células que forman esa malla y van a llevar, aquí dice, producción de fibrina, van a proliferar vasos, nacen nuevos vasos que van a irrigar este tejido, hay necrosis tisular, exudado y detritus no pueden ser removidos, hay una neovascularización y finalmente una fibrosis. Es como que el exudado queda atrapado entre sustancias, hay proliferación de células, de vasos, pero finalmente, después de la organización, viene la fibrosis, viene la reparación. Vamos a ver los aspectos macroscópicos de la inflamación aguda. De acuerdo a las características y a la presencia de células, vamos a tener que una inflamación, de acuerdo al exudado, puede ser serosa, catarral,
fibrinosa, hemorrágica, supurativa o purulenta, membranosa, este término yo lo quitaría de aquí, más bien pseudomembranosa y necrotizante o gangrenosa. ¿Se acuerdan cuando veían cirugía general, aquellas siglas de café, sugar? ¿No recuerdan? En la apendicitis, que les decían, tienen que recordar una regla mnemotécnica, café, sugar. Claro, cuando era catarral, membranosa, supurativa y gangrenosa. Exactamente. Entonces, la serosa y la catarral prácticamente viene siendo lo mismo. Una inflamación serosa, ¿qué será? Un ejemplo cotidiano. En la casa, El polvo, o sea, una rinitis. no. Cuando te quemas. Cuando te quemas, cuando hay una quemadura, hay una ampolla, ese líquido que está en la ampolla es prácticamente plasma. Ahí no hay pocas células, puede haber una que otra célula. Eso es una inflamación serosa. Fluido ligero derivado del plasma, secreción por células mesoteliales y peritoneo. La inflamación serosa, desde el punto de vista clínico, es lo que pasa en un derrame. En un derrame de pericardio, un derrame en pleura. Es un líquido que es pobre en células, es rico en proteínas y es pobre en células. Cuando hay lesiones, quemaduras o infecciones virales. ¿Cuál es el prototipo de inflamación serosa que ustedes tienen en el ojo? ¿Ah? La serosa central. Ajá. Pero en la conjuntiva, por una infección viral. ¿La? Sí, pero una inflamación que es común una infección que es común. Una conjuntivitis, ¿por qué es germen? ¿Por qué? Por adenovirus. Pero más que adenovirus, uno más frecuente. Yo oigo mucho que usted dice, el herpes. El herpes es un prototipo de lesión, tanto en el ojo como en la piel, que produce una inflamación serosa, ¿sí o no? Mientras no se sobreinfecte. Tengo mis dudas. Lo que pasa es que después se puede sobreinfectar. No, pero no se ha sobreinfectado. Exacto. Pero yo creo que por eso ella dice que tiene su... No. Yo siento que la quemosis es la típica de los sinceros, porque se ve tal cual como si hubiera ahora. Claro, hay una quemadura, pero estoy buscando un agente. Claro, la quemosis es como un ciclo. Claro, pero eso es por ejemplo una conjuntivitis. Claro, Ajá, ahí voy, muy bien. Una conjuntivitis alérgica es el ejemplo de una inflamación serosa, porque inicialmente una conjuntivitis alérgica, claro, pero va a haber pocas células, lo que van a tener es más edema, tal vez no lo vean así. Inflamación fibrinosa. En enfermedades autoinmunes como el lupus, es muy frecuente, que las serosas se inflamen. Y la serosa se inflama, sale líquido, sale plasma y sale mucha fibrina. Cuando nosotros tenemos un predominio de fibrina en una superficie, en un tejido, hablamos de inflamación fibrinosa. El exudado inflamatorio fibrinoso es característico de pleura y pericardio. Histológicamente, la fibrina tiene una apariencia de una malla eosinofílica. Fíjense que si hay células, ustedes me van a decir, claro, pero hay células. Claro que hay células, pero lo que predomina es este aspecto que anteriormente, sería bonito que yo tuviera tiempo de darles una charla, pero voy a venir para darles esa charla, para tener una excusa.
en anatomía patológica anteriormente, como lo único que la gente tenía para comparar era los alimentos, entonces esta pericarditis la llamaron pericarditis con aspecto de pan y mantequilla, porque se les parecía que el pan cuando le ponen mantequilla se les parecía, y a veces hay comparaciones muy antipáticas en anatomía patológica, como quistes de chocolate, la endometriosis. Entonces se meten con cosas que uno no quisiera que se metieran, los morfólogos de antes, los patólogos, pero es la forma y hoy día tiene mucha utilidad. Claro, nosotros lo vemos. Tenemos pacientes que desarrollan una membrana de Fibrin. En ese caso sería una pseudomembrana. Bueno, también tenemos una malla. Pues. Una malla, me gusta más la palabra malla. Pero fíjense que ustedes están diciendo que en el ojo ustedes ven mucha fibrina. Y eso ustedes, el hecho de ver fibrina, de que me digan eso, me encanta porque no que el paciente tenga eso, sino que les permite sospechar el agente o la causa. ¿Cierto o falso? Entonces, fíjense cómo una simple inflamación, una simple aspecto morfológico, anatomía patológica, les puede ayudar en su práctica diaria. Luego tenemos una inflamación supurativa o purulenta. Esto es un apéndice. Entonces, hay bacterias que de nacimiento son productoras o hacen que se produzca mucho pus. Entonces hablamos de bacterias piógenas, como el estafilococo. Otro ejemplo, gonococo, estreptococo. Son bacterias que hacen que haya producción de factores que van a traer mucho polimorfo nuclear y van a producir esto. Aquí tenemos fibrina, tenemos detritus, pero lo que predomina es la presencia del polimorfo nuclear. Aquí tenemos un cerebro que tiene una colección de pus en la base, y aquí es una vesícula biliar que tiene, en este caso, presencia de pus en una cavidad. Cuando vemos pus, vemos una inflamación purulenta en una cavidad, ¿cómo se llama eso? Si yo veo en una luz preexistente, ¿no? ¿Quién dice otra cosa? Empiema. En una cavidad preexistente se llama. Empiema. ¿Quién dijo? Una cavidad preexistente. Si lo saben. No pasa si lo digan, si lo saben. Si yo tengo. Un empiema. Mariana, y si lo sabes, lo dice. En la Sí, luz. es un empiema, ¿no? Empiema, 20 puntos, Mariani. No esperaba menos de ti, gracias. Salvaste el día. Yo la conozco, ya estaba ahí. Gracias. Es un empiema. Puedes interrumpir y puedes preguntar. Sí, sí, es que se escucha poco, pues. ¿Dónde vemos empiema? En el apéndice, en la trompa uterina, no en la trompa de Eustaquio. Empiema podemos ver en la pleura. No hemos oído cuando dicen, eso puede ser una inflamación. Ustedes no lo van a oír hoy día. Hay un empiema, pero lo oían, lo oyeron. Entonces tengo polimorfonucleares, la malla de fibrina, la membrana de Ana, que es la malla, que no la convenzo. Bueno, vamos aquí a resumir esto rápidamente. ¿Quién quisiera hacer el resumen? Valeria, por favor. En primer lugar, tenemos una noxa que puede ser una infección, puede ser una bacteria, una toxina, un traumatismo que va a generar quimiotaxis, va a traer células inflamatorias al tejido y va a producir la inflamación aguda. Esta inflamación aguda puede tener, digamos, 4 caminos. En primer lugar, la inflamación aguda puede pasar y tener una resolución completa con cicatrización total, la resolución del tejido vuelve a ser el mismo. ¿Okay? O puede, esta infección puede quedarse como atrapada, todas las células quedarse como atrapadas en el sitio y generar entonces un cúmulo de células inflamatorias que pueden
y generar entonces la formación de pus y de un absceso. Que este absceso luego supura y en este caso muchas veces en vez de tener una resolución perfecta lo que hace es una fibrosis, que es el tercer, digamos, camino, escalón. La fibrosis que va a ser entonces un tejido que en vez de volver a cicatrizar normalmente es más que todo tejido fibrótico, tejido de granulación y función normal, parte de su función normal. Y el último camino que puede tener la inflamación aguda es que no resolución del suelo y que se convierte en una inflamación, la cual posteriormente pudiese solucionarse, pero nunca como una resolución total, sino muy bien, eso pudiera ser, pues pudieran aprenderse esto, evolución de qué le pasa a una inflamación aguda, camino. Vamos a entrar a hablar sobre inflamación crónica. Vamos a decir que una inflamación crónica es una inflamación de duración prolongada, puede ser semanas o meses, pero ya le habíamos dicho que puede verse en enfermedades autoinmunes desde el inicio. Puede observarse simultáneamente signos de inflamación activa. La inflamación crónica tiene un parámetro que hay una gran destrucción tisular y va a haber un intento de curación por cicatrización. La inflamación crónica puede surgir como cuadro evolutivo a partir de una inflamación aguda, con un evento insidioso y de baja expresión, a menudo asintomático, en la artritis reumatoide, la aterosclerosis, tuberculosis y neumopatías crónicas. Cuando veamos inmunopatología, vamos a ver eventos de hipersensibilidad retardada, como lo que ocurre en la tuberculosis. Yo pienso que sí debe haber un evento de inflamación, aguda, pero desde el principio los cambios van a ser de una inflamación crónica. ¿Cuándo ocurre la inflamación crónica? ¿Puedes leer, Alejandra? Tenemos que la inflamación crónica se puede presentar en infecciones persistentes producidas por ciertos organismos de baja patogenicidad e incluso una reacción inmunitaria de hipersensibilidad retardada. Estaba mintiendo. Como por ejemplo, en el caso del bacilo de Koch, el Treponema pallidum y en el caso de los infecciones persistentes. Gracias, Alejandra. Luis. Tóxicos, exógenos o endógenos, es decir, partículas en silicosis, componentes lipídicos hepáticos tóxicos y aterosclerosis. Esta imagen que está aquí, ¿qué será? Es tan bonita. Esta tal vez no lo, pero aquí. Dame un segundito. Listo. Gracias, Lisa.
corrijo, aquí no debe ser infiltración. Esto es un error, es infiltrado. Infiltrado cuando se refiere a células inflamatorias, infiltración cuando son células neoplásicas, células tumorales. Entonces, infiltrado por células. Continúa, por favor. Luego de expulsión visceral, ocurre un daño inducido principalmente por productos de células inflamatorias. Y por último, hay intentos de reparación del tejido lesionado, lo cual ocurre sustitución del tejido conectivo o proliferación de vasos, tejido maligno, y proliferación fibroblástica, objetiva de granulación, lo cual conduce a. Entonces, aprovecho de una vez que el tejido de granulación no es más que vasos neoformados con fibroblastos en el tejido de granulación. Un fibroblasto es una célula, ustedes son fibroblastos. Espero que no vayan a hacer fibrosis, sino que sean médicos prominentes, oftalmólogos prominentes. Eso sería una pregunta bonita para algo en la vida. Características histológicas de la inflamación crónica. ABC. Me parece que pudieron recordarlo. Ajá. Isabela, por favor. En la inflamación crónica tenemos ciertas células participantes, vamos a empezar a hablar del macrófago. Es la célula más importante y predominante y es uno de los componentes del sistema monocito macrofágico. Los macrófagos son activados mediante dos tipos de química: células T activadas a través del IgG gamma y también por estímulos no inmunológicos como endotoxinas y otros mediadores químicos. Aquí este es el interferón. Por eso que cuando hay procesos, tratamiento es el interferón. Ajá, y ¿ya este lo había leído? Sí. Por estímulos no inmunológicos como las endotoxinas y otros mediadores químicos. Bueno, ahí ese cuadrito en la casa se ponen ustedes a locubrar. Cintia. Infiltración de mononucleares. Ya hemos dicho que el macrófago es la célula predominante de la inflamación crónica, forma parte del sistema fagocítico mononuclear, están distribuidos en el sistema conectivo o también pueden estar localizados en ciertos órganos como el pulmón, que son los macrófagos alveolares, en el hígado, las células de Kupler y en cambios hepáticos, que son los. Entonces, gracias. Vamos a recordar que en el pulmón tenemos macrófagos alveolares, en el hígado, las células de Kupler, y en el ganglio linfático, cuando están en el tejido, se llaman histocitos. Entonces, tenemos que el macrófago, cuando están en la sangre, se llaman monocitos, pero cuando pasan al tejido ya se llaman macrófagos. Y fíjense, macrófago tisular, ahí hay una redundancia, pero en medicina redundan macrófago tisular. Ya un monocito cuando está en el tejido se llama macrófago, pero siguen diciéndole macrófago tisular, se activan. Entonces tenemos que la inflamación, ellos aparecen, y en la reparación también aparecen. Otras células que participan en la inflamación crónica, Asdrúbal. Las células que participan en la inflamación crónica son linfocitos T, las células relativas en la inflamatoria, están involucrados en reacciones anafilácticas y en respuesta a parásitos. Entonces, gracias. Los mastocitos tienen que ver con la reacción de hipersensibilidad inmediata, reacciones anafilácticas, pero también tienen que ver con la respuesta a parásitos. ¿Alguien quisiera leer? Sí. Una proteína catiónica, proteína básica principal, la cual es tóxica para parásitos y también para células epiteliales. Los neutrófilos
Las características de la inflamación aguda pueden ser vistas en un proceso inflamatorio crónico, cuando hay persistencia bacteriana, por acción de mediadores producidos por macrófagos o por células micróticas. Por ejemplo, en osteoartritis crónica y el cigarrillo. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿es normal o se pueden ver neutrófilos en inflamación crónica? Sí, sí se pueden ver. En casos cuando el proceso, cuando persiste una bacteria que es heavy metal, que es difícil de fagocitar, está continuamente ahí un estímulo. Entonces, cuando hablamos de una inflamación crónica reagudizada o reactivada, por ejemplo, en el hueso, los procesos inflamatorios infecciosos y la inflamación que conlleva, es difícil erradicar una osteomelitis. Y es un proceso algo difícil para el médico tratante. Muchas veces, como no se resuelve, no hay resolución, muchas veces el cirujano, el traumatólogo, tiene que quitar un pedazo de hueso para poder resolverle el problema al paciente. Entonces, fíjense cómo la inflamación, siendo un proceso beneficioso, puede traer muchos problemas a los pacientes. Por supuesto, el cigarrillo es un agente reactivo, tóxico. Y si aquí hay alguien que fuma, lo respeto, no lo comparto, pero fíjense el daño que hace el cigarrillo al pulmón. Entonces hay gente que fuma que dice, igualito me voy a morir. Pero es que es una maldad muy grande que tú a un órgano de tu cuerpo lo tengas continuamente expuesto a un daño. Con el respeto que merecen, si lo hacen, no me lo digan. No lo quiero saber. Bueno, vamos a ver los tipos morfológicos de la inflamación crónica. Vamos a tener que una inflamación crónica, tenemos un estímulo presente, no hay resolución, está de manera continua ahí. Entonces, se acumulan macrófagos, linfocitos, llegan, hay proliferación fibroblástica con formación de una cicatriz que le reemplaza el tejido lesionado. Cuando nosotros vemos un patrón morfológico de inflamación crónica que no podemos sospechar el agente que la causó o que lo causó, hablamos de una inflamación crónica específica. ¿Por qué? Solamente estoy viendo linfocitos, macrófagos, y no hay algo que me dé indicios para yo decir cuál es el agente que lo ocasionó o que lo produjo. Entonces tenemos que es una inflamación que tiene destrucción tisular, ahí ya se empiezan a ver esbozos de cicatrización. Estoy viendo mucho linfocito, lo que decía Luis o Alejandra, creo que fue Alejandra, que dijo, no, que hay muchas células, hay una densidad celular, fíjense, hay mucho coloración antocilina, eosina, hay muchos núcleos. Entonces, cuando vemos en una lámina que hay muchos núcleos, eso es un proceso inflamatorio o es una neoplasia, porque hay una densidad celular muy importante. Entonces aquí hay proliferación vascular, pero con todo esto que yo estoy viendo, yo digo, esto es inespecífico, no me da, ¿cómo es que dicen ustedes? No me da, no, de respuestas diagnósticas, pero ustedes tienen una palabra de la jerga, no me da feeling, no me da, ustedes dicen algo, no me da feeling. Ajá. Ahora tengo un tipo que es una inflamación granulomatosa. Una inflamación granulomatosa es aquella que produce granulomas. Es de tipo específica, su presencia indica algún grado de respuesta inmune y está caracterizada por los denominados granulomas, producto de una hipersensibilidad retardada tipo 4. Eso lo vamos a ver en inmunopatología, no tiene nada que temer. Es una inflamación crónica de tipo específica. Cuando yo veo un granuloma como producto
producto de una reacción tisular, yo puedo inferir, yo puedo imaginar qué lo causó. Por eso es específico. Ejemplos de tuberculosis. No, en ese caso es otra. Un cuerpo extraño también produce una inflamación granulomatosa, pero es no inmune. Otra enfermedad, vamos con la lepra, Hansen, micosis, sífilis. Fíjense, interesante, gracias Alejandra. La sífilis, siendo una infección producida por una bacteria, es como una excepción, porque ustedes esperarían en la sífilis una respuesta inespecífica. ¿Sí o no? Como lo que veíamos en una inflamación aguda. Bueno, igual que la tuberculosis. O sea, digo que también uno esperaría. Claro, pero siempre la tuberculosis se ha asociado con una inflamación granulomatosa. Si uno oye, no en el caso, ustedes oyen tuberculosis y piensan en un granuloma, micosis, pero en el caso de la sífilis, no digamos que es una excepción, pero no es tan por el agente, claro, es una bacteria también. Estoy de acuerdo, Cintia. Ahora bien, la inflamación granulomatosa puede ser de dos tipos, Valeria. Granuloma por diversos agentes infecciosos como el pseudomonas, infecciosos como la salmonellosis, la biliosis y sustancias que producen irritantes, y están los granulomas de tipo cuerpo extraño por la cintura y la piel. Claro, entonces el granuloma de cuerpo extraño no se produce por una reacción inmunológica, sino por la presencia de una sustancia ahí todo el tiempo que me induce a producir, salen los monocitos, llegan macrófagos y se produce puede producirse un granuloma. Yo he oído que en ojo, le he oído a Ana, sarcoidosis. Piensan ustedes mucho en sarcoidosis en el ojo, o no sé si mucho, pero No, es que es muy rara. Probablemente Ana sí piensa mucho porque esas cosas extrañas son las que la persiguen a ella, pero No vale, pero no pero es no tan por común, eso, pues. sino porque, o sea, porque nosotros vemos manifestaciones que pueden hacernos pensar que hay alguna enfermedad sistémica y vemos esta manifestación en el ojo. Pero no es que sea frecuente. claro, pero yo te oigo, es una sarcoidosis. A veces están pensando en sarcoidosis. Entonces entramos a esta parte de la patología que es bonita verlo, pero no tan bonito para el paciente. Entonces, granuloma inmunitario corresponden a agregados o acúmulos de macrófagos modificados. Es un macrófago, dijimos que el monocito cuando salía del tejido, eso ya se llamaba macrófago o histidocito. Entonces, ese término célula epitelioide, ¿qué será eso? Célula epitelioide. Si ustedes ven ese término, nunca lo habían oído. Célula epitelioide. ¿Qué significa eso? Pues una célula parecida a una célula epitelial. Entonces, cuando en patología o en medicina, por ejemplo, en patología, cuando vemos el sufijo oide, parecido a un androide, es alguien parecido a un humano. Epitelioide, parecido a una célula epitelial. Epidermoide, carcinoma epidermoide, es un carcinoma que tiene una célula parecida a una célula de la epidermis, epidermoide. Entonces ya ustedes cuando vean ese sufijo parecido a, tiene las células epitelioides, linfocitos, células gigantes multinucleadas tipo Langhans, y las células gigantes multinucleadas tipo Langhans es esta distribución en herradura. Y esto es típico de la tuberculosis. Pregunto, de todas esas células que están ahí,
¿Cuál es la célula fundamental que yo debo ver para decir que es un granuloma? Las células gigantes, o sea, las dos. La célula gigante. ¿Quién dice otra cosa? ¿Qué célula debo ver yo en un granuloma para decir que eso es un granuloma? La célula epitelioide. Creo que las dos, epitelioide y gigante. No, las dos no. La epitelioide. La epitelioide es la célula que me dice que eso es un granuloma. ¿Por qué? Porque si yo tengo el granuloma cuerpo extraño, yo veo macrófago, en ese caso veo células gigantes tipo cuerpo extraño, ahorita vamos a verla, pero yo puedo tener esta célula gigante, puedo tener linfocitos, y yo no tengo células epitelioides, o no las veo. Puede haberlas, pero no las veo. Entonces, en ese caso hablamos de un pseudogranuloma. Y hay otras terminologías ahí finas que no. Pero entonces, ¿qué nos da el diagnóstico de un granuloma inmunitario? La presencia de macrófagos modificados, células epitelioides. ¿Cómo yo hago el diagnóstico de una inflamación granulomatosa? Presencia de células epitelioides. Este es el típico granuloma, un acúmulo de células. Ahora, la célula epitelioide son todas estas células que están aquí, alargaditas, pueden parecerse hasta un fibroblasto, y recordarme, mira, estas son las células epitelioides. Todas esas larguitas que parecen fibroblastos, pero no son. La célula gigante, y esto que tengo en el centro es una zona de necrosis central que es indicativo de un granuloma por tuberculosis. Cuando uno ve un acúmulo de células con una zona de necrosis central, eso es tuberculosis hasta que alguien demuestre lo contrario. Pero puede ser una micosis, como dijo Diana, puede ser una micosis. Mira la célula con esta disposición en herradura, bien bonita. Esta es una de las reacciones más bonitas desde el punto de vista morfológico, pero es bonita para mirarlo, para el paciente es terrible. Aquí vamos, con el granuloma tipo cuerpo extraño. Esto que decía Ana, de espacios ópticamente vacíos, eso lo vemos cuando hay sales de colesterol en una placa de ateroma. En este caso, hay una sustancia, por ejemplo, cuando los cirujanos operan y queda talco de la operación, que se rompió un guante, o cuentan, el instrumentista cuenta, había 50 gasas y dejaron 20 gasas, estoy exagerando, dejan una gasa en la operación, esa presencia de ese tejido no, de esa sustancia extraña, desencadena una respuesta. Aquí tenemos un cuerpo extraño, que se formen, que lleguen macrófagos, histocitos tisulares, y fíjense, ¿qué diferencia tiene esta célula gigante con respecto a la anterior? Esta célula gigante tiene muchos, es una célula gigante porque se fusionaron muchos macrófagos y hay muchos núcleos, por eso es gigante, pero es una célula tipo cuerpo extraño. ¿Qué diferencia tiene esta célula con respecto a la que veíamos anteriormente? 20 puntos. Tiene una disposición desordenada, de los núcleos. Entonces, esa disposición desordenada me sugiere que hay un cuerpo extraño. A veces no lo vemos, el cuerpo extraño. No lo vemos. En este caso, es un espacio ópticamente vacío que dice que ahí había algo. Entonces, es lo que pasa con las sales de colesterol. El alcohol en el proceso de fijación barre el colesterol, lo barre, lo elimina. Por eso es que cuando queremos ver lípidos, el procesamiento no se utiliza alcohol, sino se utiliza, por ejemplo, acetona para poner en evidencia que hay lípidos en las coloraciones especiales que vimos. El alcohol barre los lípidos, las sales de colesterol, y esa es una de las causas de la gente que
que toma mucho vino, y dice, bueno, voy a tomar un vinito para barrer el colesterol y para estar en forma. Esa es una causa que decimos a veces cuando queremos tomar un vino, y hay gente amante del vino. No voy a decir quién es. Entonces tenemos espacios ópticamente vacíos, y fíjense que se ven tan bonitas las células gigantes tipo cuerpo extraño. Bueno, volvemos otra vez. La inflamación, pueden compartir la inflamación crónica y aguda, esto más que todo agudo, inflamación fibrinosa, ya lo habíamos visto, inflamación purulenta y supurativa. Me voy a detener aquí, que sí es importante, cuando ocurre una inflamación crónica, que hay mucha destrucción tisular, vamos a ver la presencia de un patrón morfológico que es la úlcera. Es un defecto local, hay una solución de continuidad, de excavación, y entonces esto lo vemos mucho en el estómago, en el ámbito de ustedes, en la esfera oftalmológica, es muy frecuente ver úlceras corneanas, y esto es una emergencia. ¿Ah? No se dice corneanas, corneales, gracias. Úlceras corneales, ese es lo que aprendí una palabra hoy nueva. Tenemos inflamaciones en la esfera de las extremidades inferiores. Son muy frecuentes las úlceras varicosas, las úlceras en los pacientes diabéticos, aparte de las úlceras de la córnea, en la esfera de la oftalmología, solamente en la córnea, ¿verdad? Entonces vemos cómo hay una destrucción tisular, restos necróticos, puede haber células de la inflamación aguda y específica aquí, pero ya empieza por debajo de aparecer el tejido de granulación, que son los fibroblastos, la proliferación de vasos neoformados, son nuevos. Eso es el criterio para decir que es un tejido de granulación. Y finalmente vamos a ver la fibrosis. Desde ya esta lámina la aprovecho. Si ustedes van a tomar una biopsia aquí, en el centro de esta lesión, no les va a salir, va a ser el esfuerzo. Si toman una biopsia en un centro necrótico, eso se va a traducir desde el punto de vista patológico en qué? Sangre, fibrina, tejido necrótico. No hay célula. Eso puede hacer enojar a un cirujano, pero ¿cómo inventamos una célula aquí? No podemos. ¿Estamos listos aquí? Terminamos. Es importante Exactamente, hay que tomar tejido viable. Viable significa vivo, tejido vivo y no tejido necrótico. ¿Alguna pregunta? ¿Tienes una pregunta? Es algo agudo. Lo que pasa es que la córnea se comporta distinto que los que normalmente